Hablemos de lo que está ocurriendo con el nuevo proceso constitucional. Ya no es tan nuevo, pero del segundo intento. Esta es la segunda intentona. El Pleno del Consejo Constitucional comienza a votar materias políticas. Hoy se podría aprobar la reducción del número de diputados a 138. Recordemos que los distritos en estos instantes van de 3 a 8, se eligen entre 3 y 8 dependiendo de la población, y se está intentando bajar de 2 a 6 para disminuir el número de parlamentarios. Todo esto después de la última modificación al respecto, que pasó de 120 parlamentarios o diputados y diputadas a los actuales que componen la Cámara de Diputados. Digamos que el Consejo Constitucional está viviendo días clave, está obviamente por llegar a su plazo de entrega de su propuesta constitucional y está siendo además monitoreada por una parte de la ciudadanía, que hay algunos que consideran que el país requiere una nueva constitución, o la mayoría de encuestados, vamos a hablar acerca de encuestas también, pero no ni esta ni la anterior. Hay también un escenario que está revisando, personas diciendo que no van a apoyar la constitución para no sacrificar su capital político, presidenciables básicamente, y bueno, lo que está pasando además dentro del Consejo, que no está exento de tensiones, nunca lo ha estado en el proceso en general, pero en esta última parte, que es la de las votaciones, ha estado mucho más complicado. El sábado, recién pasado, fueron aprobadas normas relacionadas al número de los partidos que tendrán representación parlamentaria y también respecto de la violencia política y el eventual auspicio que hagan partidos políticos de ese recurso y que debieran ser eliminados por lo tanto. Sí, pero, a ver, esto se votó, hubo algunos, el Partido Comunista votó en contra, los representantes del Partido Comunista votaron en contra, y algunos dijeron que esto podría, representantes del Partido Comunista, criminalizar organizaciones sociales. Claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo van a propugnar la violencia a organizaciones sociales o políticas? Pero ahí está, y es toda una discusión al respecto. Lo del 5% que se venía diciendo hace poco, aunque hay normas transitorias para acercarse a ese 5%, no va a ser de inmediato. El famoso 5% que lo tienen otros países en materia de representación política. Los partidos que no alcancen eso deberían desaparecer, pero hay excepciones, no es solamente una norma absoluta. Y también normas sobre financiamiento de los partidos. Órdenes de partidos. ¿Existen o no las órdenes de partidos? Todo eso ha sido votado, que forma parte del corazón del sistema político en una constitución. El sábado fueron aprobadas normas relacionadas justamente con todo esto y por lo tanto produjo reacciones durante el fin de semana. Bastián Jovetic, muy buenos días. Hola, Bastián. Hola, Tomás. Hola, Katy. Muy buenos días. Claro, nueva semana de votación en el Pleno y ahora el Consejo Constitucional, bien lo decían, entra de lleno en el debate sobre el Congreso Nacional, sobre la participación de los partidos políticos en las corporaciones. De hecho, uno de los temas que va a causar mayor debate hoy, que se vota muy probablemente por la tarde, va a ser esta reducción del número de diputadas y diputados que pretenden hacer tanto en Chile Vamos como en el Partido Republicano, a 138, número que ya está acordado entre los bloques de la derecha y donde el oficialismo ha planteado sus cuestionamientos. Según han mencionado, repetimos, Partido Republicano, Chile Vamos, quienes están promoviendo esta propuesta, este número busca hacer un equilibrio entre lo que pensaban en un inicio ambos partidos, con el Partido Republicano con un número más bajo incluso, y con Chile Vamos con un número más alto, pero también un balance entre lo que fue el binominal y lo que está estipulado en la Constitución actual. Eliminar la fragmentación, esa es la idea que tienen desde la derecha. Vamos a escuchar a los consejeros de RN, Germán Becker, y de la UDI, Edmundo Luchanz. El número de 138 ahora es un promedio, es un poco lo que se está haciendo. Va a ser un sistema que va a dar mayor gobernabilidad que el actual, pero va a mantener la representatividad. Chile por fin tendrá menos políticos. Uno de los más graves problemas que tiene hoy día el sistema político es la fragmentación. ¿Qué dicen en el oficialismo? Dicen que la derecha no ha podido explicar razones técnicas por las cuales se llega a este número de 138 diputados al cual se pretende bajar en el Pleno, acusando nuevamente lo que para ellos ha sido una improvisación constante en las propuestas que han presentado tanto Chile Vamos como el Partido Republicano. Vamos a escuchar al consejero de Convergencia Social, Jerko Lubetich, quien precisamente habla sobre aquello.
primero que llama la atención es cómo se llega a esa conclusión. Parece un número medio cabalístico. Nadie ha sido capaz de dar fundamentos técnicos de por qué esa sería una buena conclusión. En segundo lugar, tengo dudas acerca de que el problema de la política chilena vaya por el lado del número de parlamentarios. Y aquí se está eludiendo los problemas de fondo, que son elevar la calidad de la política, recurriendo a medidas efectistas que no van a tener ningún resultado. Sigue así el debate el sábado. Ya se comenzó con la votación del cuarto capítulo sobre la propuesta constitucional, hablamos de Congreso Nacional, y ya fueron aprobados varios de sus artículos. Por ejemplo, en esta misma línea de evitar la fragmentación política al interior del Parlamento, el Pleno aprobó la reducción de los distritos electorales entre 2 y 6 escaños, como también que solo obtendrán escaños en el Congreso los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos, aunque agregando que esto no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes como para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso. Hoy día se votan algunas normas transitorias que van a ir haciendo gradual esta medida del 5%, de lo que se conoce como el umbral del 5%. Vamos a escuchar sobre estas ideas que hablábamos de evitar la fragmentación, mejorar la gobernabilidad al interior del Parlamento. Sobre esto se refirió precisamente el consejero del Partido Republicano, Luis Silva. Piense usted que hoy día el Congreso está dividido prácticamente en más de 20 partidos políticos, algunos de ellos representados por un solo parlamentario. Eso significa que hace la discusión inviable, le otorga un poder absolutamente sobredimensionado a muy pocas personas y hace que el sistema político se paralice, como es un diagnóstico tremendamente hoy día compartido. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el artículo que creaba las órdenes de partido? En la comisión experta eso pasó con buena cantidad de votos. Bueno, se rechazó con 22 votos en contra del Partido Republicano, abstenciones de algunos de Chile Vamos, y también, hay que decirlo, con algún desmarque del oficialismo. Pero todo esto que tuvo relación con iniciar el proceso de votación del capítulo de Congreso Nacional vino precedido, por supuesto, del tercer capítulo, que era un poco más rápido, que solamente se demoró la mañana del sábado en ser despachado en su totalidad. Fueron aprobadas normas relativas a la representación política y participación, que es el nombre de este capítulo. Por ejemplo, causó especial debate, una propuesta que define que los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización que no respeten los principios básicos del régimen democrático o que hagan uso de la violencia o la inciten serán declarados inconstitucionales. Tuvo el voto en contra, por ejemplo, del Partido Comunista, y la consejera de esta colectividad, Karen Araya, explicó por qué. Creemos que eso puede penalizar, inconstitucionalizar partidos políticos, pero también movimientos sociales. Estamos absolutamente en contra de la violencia. Marchar pacíficamente no tiene ninguna comparación con la violencia, con los saqueos. Así continuará hoy el debate al interior del Pleno del Consejo Constitucional. Recordemos que como se da esto es primero debatir durante la mañana, votan cercano a la 1 y luego el mismo proceso en la tarde, con votación, o sea, con debate al principio y luego precisamente la votación. Por ejemplo, en la mañana va a haber debates respecto, por ejemplo, de la pérdida de escaño por renuncia del partido. Esto todo en el capítulo de Congreso Nacional. También en la tarde habrá esta discusión sobre los 138 diputados a los cuales se pretende bajar, y también estas normas transitorias respecto del umbral del 5%, que va a partir en un 4% para que no sea tan fuerte el golpe, etcétera. Todo eso, Catherine Tomás, se va a debatir y votar hoy día. A ver, partamos por el 5%. Yo creo que esa es una norma que existe internacionalmente en varios países, y también existe, yo creo que cierta unanimidad o cierta mayoría en la crítica a la excesiva fragmentación que hay hoy en el Congreso, y principalmente a parlamentarios que salen elegidos con poquísimos votos, que esa es la otra. O sea, personas que tienen poca representación política que llegan al Congreso, y por lo tanto eso altera el juego de mayorías. Pero también está la excepción al 5%, que es de 4%, como alternativa también la fusión de los partidos. O sea, si partidos se fusionan, podrían sobrevivir, y por lo tanto... ¿Pero por qué está esta norma? Porque lleva a que haya pocos partidos, pues.
Si los partidos no logran tener los votos suficientes, tendrán que fusionarse con otros para lograr sobrevivir. La regla del 5% tiene la excepción, como tú decías, 8 parlamentarios entre los que estén en el Congreso y los electos. Así se suman los 8, porque podría haber senadores, ¿no es cierto?, de ese partido que logró menos del 5% en la elección de diputados, por ejemplo, elegir algunos y completar los 8 y por lo tanto sobrevivirían. Con respecto a la violencia, yo creo que ahí hay toda una discusión. Yo no sé, el Partido Comunista se opuso, pero yo no sé cuál es la posición del PS o de otros partidos con respecto a eso. Hubo, hay que decir, votaciones más o menos divididas en el oficialismo respecto de todo el capítulo, o sea, todo lo que tenía relación con el tema de la violencia en la política. Estoy buscando en particular la norma por cómo o sea, respecto de cómo se votó en el oficialismo esta norma en particular. Estoy buscando precisamente cómo se votó. Si me dan un minuto, este es un artículo muy discutido en que pone límite a la violencia como método de acción política, y se ratificó. Los consejeros ratificaron un texto de los expertos que consagra que los partidos, y esto es textual, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como si asimismo que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, y serán declarados inconstitucionales. Ya, aquí lo tengo. Esa es textual, esa es la norma, ¿no? Hubo a favor 31 votos, entre ellos votos de republicanos, Chile Vamos, y 4 oficialistas votaron en contra, derechamente en contra. Karen Araya del Partido Comunista, Fernando Viveros del Partido Comunista y Alihuén Antileo, el independiente de cupo de pueblos originarios. Abstención, 10 votos precisamente también del resto del oficialismo. Es decir, había división respecto de si aprobar o no la norma al interior del oficialismo, y hay que decir que esto de abstenerse se ocupa como método de estoy de acuerdo, entre comillas, con la norma en general, pero hay algo que me molesta y por eso me abstengo. Se ha ocupado mucho así al interior del Consejo Constitucional. Por eso llama la atención de que el Partido Comunista derechamente rechace la norma cuando el resto del oficialismo se abstuvo, dando como cuenta de que, bueno, estoy de acuerdo a nivel general, pero quizás hay una palabra que no me gusta porque puede criminalizar a los movimientos sociales, etcétera, todo lo que la argumentación que dieron durante el fin de semana. Pero es que es raro que saque el contrapunto con lo escuchábamos en uno de los audios que nos compartías, Bastián, con las marchas, por ejemplo. Porque se dice que eso... recién Tomás leía el artículo, ¿no? Habla de violencia, en fin, no sé por qué se hace el contrapunto con las marchas, por ejemplo. Porque eso fue parte de la argumentación al interior del Pleno. Cuando hablaba Karen Araya respecto de las marchas, ¿sí?, y respecto de no estamos a favor de la violencia, fue respondiendo directamente a lo que dijo primero Luis Silva en el Pleno, sobre que habían algunos partidos de izquierda que estaban a favor de la violencia o que porque votaron en contra están a favor de la violencia. Y también respondiendo, si no mal recuerdo, a la comisionada, recordemos que los comisionados expertos pueden intervenir en los plenos, Catherine Martorell de Renovación Nacional, quien puso algún ejemplo respecto de las marchas y cómo se dio esta incitación a la violencia por parte de los partidos durante el estallido social. Entonces por eso hacía esa diferencia Karen Araya de, bueno, por un lado estamos nosotros como representantes de los partidos marchando, distinto es los actos de violencia o lo que se pueda decir por parte de los partidos al interior de esas manifestaciones. Pero ¿qué es lo que uno entiende por la norma? A ver, si es que uno lo mira de afuera. Sí. Los que hagan uso de la violencia, por lo tanto un partido, por ejemplo, no podría tener una brigada que esté en las calles enfrentándose a, no sé, eso por ejemplo estaría prohibido, ¿no es cierto? Estas brigadas que se enfrentan en las calles, que alguna vez las tuvieron, no digo que las tengan ahora, en la historia de Chile, que propugnen la violencia, o sea, que dentro de sus estatutos tengan contemplada la violencia como un arma política o inciten a ella. Me imagino que un dirigente incita a la violencia públicamente en su calidad de tal. Yo entiendo eso, ¿no es cierto? Eso sería, y hasta ahí
eso podría llevarlos a ser declarados inconstitucionales. Eso es. Claro. De acuerdo a mi interpretación. Exactamente. Yo creo que eso quizás es lo que puede de alguna u otra forma hacer que el oficialismo no haya votado a favor en su totalidad. El tema de incitar, porque muchos decían, cómo se evalúa y cómo se finalmente llega a la conclusión de que alguien del partido incitó a otra persona. Quizás es un poco amplio, decían algunos del interior del oficialismo, debería ser más claro o buscar o dar explicaciones respecto de, esta acción y es una incitación, digamos, a la violencia y esta no. Eso era lo que buscaban. Pero estas normas yo entiendo que tienen que después ser aterrizadas con una ley. Me imagino. O sea, que especifique conducta, porque si no, ¿cómo? Como todas las normas o prácticamente todas las normas constitucionales, ¿no es cierto? Sí, claro. Y de hecho, al final de la norma dice, corresponde a la Corte Constitucional, actual Tribunal Constitucional, conocer y juzgar estas materias. Oye, más allá de todo lo que... ¿Cuál es el ambiente en estos instantes? Te lo digo porque las encuestas están dando ya por desechado todo este proceso y que por lo tanto hay muy pocas posibilidades por hoy, no sé qué irá a pasar de aquí a 2 o 3 meses más, de que este proyecto constitucional se apruebe. ¿Cuál es el ambiente al interior del Consejo Constitucional con las encuestas? Sí, vamos separando lo que es por bloques, porque hay distintas sensaciones. Partamos con el oficialismo, que es el que tiene la minoría. Hay algunos que ya mencionan que deberían ya comenzar a hacer, no sé si campaña, pero sí fijar una posición respecto de rechazar la propuesta constitucional durante el proceso. Eso es complicado precisamente porque mientras están trabajando en la propuesta constitucional, ya mencionar que en el fondo se bajan un poco los brazos. Hay otros que no, hay otros que dicen no, tenemos que estar hasta el final. Y no nombro partidos porque hay gente de partidos que dice una cosa y hay gente del mismo partido que dice otra. Al interior de Chile Vamos, con lo que he podido conversar, hay una sensación de, siempre la hubo en todo caso, de ver en qué momento o si la estrategia era desmarcarse derechamente del Partido Republicano, sabiendo que este proceso podría ser una evaluación a esa colectividad y que tampoco tenía no había muchas expectativas respecto de que se aprobara. Finalmente da la sensación que no se hizo así, que se optó por estar con el Partido Republicano pensando en la posibilidad de que se pudiese aprobar. Y el Partido Republicano, sin duda hay una preocupación, no repuntan en las encuestas, la gente ya conoce sus propuestas, eso es importante recalcarlo porque muchos decían, no, con estas indicaciones vamos a poder repuntar en las encuestas. Ya conocen, por ejemplo, el tema del fin del pago, de la exención del pago de contribuciones, que hay que decirlo, es derechamente una propuesta pensando en la campaña, y así lo han reconocido en la interna. Y hay preocupación. Ahora, confían de alguna u otra forma en el Partido Republicano en la buena gestión comunicacional que tienen. Así lo dicen internamente. Ellos saben que tienen una buena gestión comunicacional respecto de cómo se proyecta la ciudadanía la propuesta constitucional y también cómo se hace a nivel de campaña todo esto. Y ya están desplegados, hay que decirlo, al interior del partido, dando a conocer las propuestas en redes sociales y también en la calle. Ahora, a propósito de esto que mencionas, el juego que hay entre republicanos y Chile Vamos dentro del Consejo Constitucional, que para muchos es muy decidor de lo que va a ser la próxima campaña presidencial. Ya le pasó a Chile Vamos en la anterior campaña presidencial que su candidato finalmente no prosperó y tuvo que plegarse al Partido Republicano. Pero ayer circuló una entrevista a la alcaldesa de Providencia, a todas luces la candidata presidencial o por lo menos precandidata presidencial de Chile Vamos en torno a este proceso, siendo muy, muy crítica respecto de las enmiendas de republicanos, incluso llegando a decir, y ella lo dice textual, si las cosas siguen así no pondré mi capital político para esta nueva constitución. Habla también acerca de lo que ella considera que es la enmienda respecto del aborto, lo que podía pasar con las 3 causales, que le parece que es un retroceso, en fin, etcétera. ¿Cómo con decir
esa situación, esa declaración de la alcaldesa y precandidata presidencial con el trabajo que está haciendo Chile Vamos, porque finalmente los pone en jaque, ¿no? Sí, llama la atención. Llama la atención porque pareciera como que se habla de alguna u otra forma como que el Partido Republicano hubiese aprobado por sí solo todas las propuestas. El Partido Republicano necesita de los votos de Chile Vamos, es más, necesita más de los votos de la UDI para poder aprobar esas propuestas, entendiendo que la UDI es el partido de Chile Vamos que más consejeros tiene. Entonces, llama la atención precisamente porque es la UDI, Chile Vamos en general, el que ha hecho que las propuestas del Partido Republicano hayan surgido con algunas modificaciones, hay que decirlo, con bajar algunas de las enmiendas que había inicialmente, pero lo que hay, y ¿por qué lo digo? Porque Evelyn Matei critica lo que hay, dice, si sigue así, sí, vamos a seguir, o sea, no, esto no va para ningún lado o algo así. Lo que hay está aprobado por el Partido Republicano y Chile Vamos, y con, digamos, uno podía prever que el Partido Republicano iba a aprobar esas enmiendas porque son parte de sus redacciones, pero el Chile Vamos tiene, entre comillas, la manija de decir, bueno, esta enmienda del Partido Republicano a mí no me gusta, por lo tanto se cae, y esta sí, por lo tanto se aprueba. Y llama la atención de que la mayor parte de ellas se han ido aprobando precisamente con los votos de estos partidos de Chile Vamos. A ver, Bastián, mira, esto hay que verlo en clave electoral. Si eso es lo que pasa, al final, desgraciadamente, ¿eh? Porque las normas constitucionales debieran verse sin clave electoral, sino que hacia el futuro, como es obvio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que tú dices, pues. Por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que le molesta a Evelyn Matei? El no pago de las contribuciones por la primera casa, ¿no es cierto? Lo ha dicho públicamente. Bueno, pero resulta que esto fue con votos de Chile Vamos. Lo que más se le molesta a él, o a ella, o una de las... Resulta que fue votada por la gente que es de su colectividad, o que la representa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Clave electoral, al final del día. Mi capital político, yo no lo voy a gastar apoyando esto. ¿Qué otra cosa le molesta de las normas aprobadas de Evelyn Matei? Todavía no lo sabemos. ¿Será el tema del el derecho, la protección de la vida de quien está por nacer? ¿Será eso? No lo sabemos. Hay distintas interpretaciones sobre eso, lo vamos a conversar. Pero hay que verlo en clave electoral. Mira, ¿cuál es la situación en estos instantes? Que se rechaza el nuevo texto constitucional, al parecer. De acuerdo a las encuestas, esto puede cambiar. 2, que hay una disputa entre Kast y Matei para analizar este asunto. Y resulta que el problema que tiene José Antonio Kast es que la mayoría de los consejeros constitucionales son de su partido, que es el republicano. Pero ellos no pueden aprobar solo las normas sin la otra derecha. Y por lo tanto ahí entra a tallar Evelyn Matei. Kast y Matei han estado llamando a consejeros constitucionales. O sea, están interviniendo de manera más o menos activa en este proceso, jugándose sus opciones presidenciales. Se da por descontado por algunos, y yo creo que hay que siempre esperar las elecciones, que la próxima elección presidencial podría ganarla la oposición, o sea, la derecha, por el nivel de aprobación que en estos instantes tiene el gobierno y porque normalmente los gobiernos no se suceden en los últimos tiempos en Chile. Entonces, la disputa estaría entre Matei y Kast por el momento, y hay que verlo en esa clave. 3, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Va a apoyar o va a rechazar? Porque ya en el anterior proceso constitucional, pese a lo que dice Carolina Toá, etcétera, obviamente que se jugó por el apruebo y todos lo sabemos, lo otro es mentir. Y no estamos para mentiras, obviamente, más allá de los políticos que dicen cualquier cosa. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cómo lo va a hacer? Y por último, yo diría, ¿qué pasa si esto se rechaza? El presidente y otros han dicho, esto se termina aquí y seguimos tal cual. Algunos, como el Partido Comunista, ya tomaron la opción, eso no cabe la menor duda, van a rechazar. Pero si se rechaza, se termina aquí y queda pendiente el tema constitucional para algún momento, o la política toma la manija y esto pasa al Congreso, porque aquí hay esto ya se está diciendo, ¿no?, que el Congreso tiene facultades, como ustedes saben, no solamente legislativas, sino también constitucionales, y tomarían el proyecto de los llamados expertos y ellos le meterían mano a ese proyecto para proponer un texto constitucional, no sé si plebiscitable o no. Y por lo tanto, vaya paradoja, al final esto terminaría con los políticos que actualmente están en el Congreso.
a lo mismo que se les trata de disminuir el número de parlamentarios en la Cámara de Diputados, etcétera. Por lo tanto, me imagino que eso ni siquiera podría pasar, ya que son ellos los que van a votar. Esa alternativa de que pase al Congreso todo esto y esto no se termine, ¿se está discutiendo, no, en el Consejo Constitucional? Sí. A ver, te respondo a las dos últimas, Tomás, respecto de el gobierno y qué tanto puede influir o qué tanta posición va a tomar. Hay algunos sectores del Partido Republicano que han confesado internamente que lo que pretenden para el plebiscito de salida y para darle vuelta a las encuestas es que esto, más que un plebiscito a las propuestas del Partido Republicano, sea nuevamente una evaluación de gobierno, un plebiscito al gobierno. Y nosotros nos imaginamos, y también por lo que han dicho muchos de los presidentes de partidos de gobierno, es que se buscarán mantener lo más ajenos posibles como gobierno, no como partidos, de este proceso, precisamente para que no se vea tan involucrado al Ejecutivo y no termine siendo una evaluación nuevamente a la moneda. Eso por un lado. Lo otro tiene directa relación con cómo los consejeros constitucionales están proyectando el rechazo. Y hay algunos que mencionan que si esto se rechaza, no podría haber un nuevo proceso, o no debería, por el bajo interés ciudadano, o por cómo se vio que está el interés ciudadano en este proceso en particular, pero que no se debería perder el insumo que hay respecto de la comisión experta, de este anteproyecto, que fue valorado primero por todos los sectores, porque fue redactado por todos los sectores, y también que al parecer tiene una buena adhesión ciudadana. Entonces, claro, muchos mencionan que ese insumo no debería perderse. Hay muchos que ya están diciendo que, recuerden que hubo unos proyectos de ley en su momento de dos diputados del Partido Socialista que buscaban que también en el plebiscito también estuviera la opción de poder votar a favor o en contra de este anteproyecto. Pero bueno, eso será materia para después. Pero sí ya hay algunos al interior del Consejo y entre los partidos políticos que están diciendo que ese insumo, ese anteproyecto, esa redacción no puede quedar en nada, no puede, perderse, y que si se rechaza la propuesta, algo se va a tener que hacer con ello. Quizás que trabajen 1 mes, 2 meses más los mismos expertos y terminen de redactarlo, porque sabemos que tuvieron un tiempo corto, quizás que sean los parlamentarios, etcétera, pero que ese anteproyecto, esa redacción no quede perdida. El problema de ese insumo es que yo diría son dos. Uno, que en muchos asuntos no llegaron a acuerdo y lo remitieron a la ley, o sea, quedó en tierra de nadie. Algunos asuntos importantes por lo demás. Eso. Y lo otro es que la comisión experta era 50 y 50, 50% oposición, 50% oficialismo. Pero posiblemente eso no refleje lo que es el país hoy día. Y si se va al Congreso ahora, tampoco esta composición del Congreso refleje mucho lo que está pasando hoy. Entonces también ahí hay un problema que no sé si eso va a tener sintonía con la ciudadanía. Es bien, en esa parte, muy, muy complejo. Es que es difícil porque esa supuesta sintonía que tiene la ciudadanía con el proyecto presentado por los expertos también está en base a lo mismo, ¿no? Fue creada por una comisión de expertos nombrada por el Parlamento en igual cantidad. Entonces, claro, los políticos comienzan a decir que sí, que tiene adhesión, etcétera, pero no necesariamente la tiene la ciudadanía. ¿Por qué no se hace algo? Propongo una idea, ¿o no puede ser uno? ¿Qué? Propongo una idea. Que en vez de votar apruebo o rechazo, haya 3 opciones. Comisión de expertos, la que salga del Consejo Constitucional, y rechazo. En contra, claro. ¿Les parece? ¿No? ¿Por qué no? No sé si estamos a tiempo. Eso estaba pensando. ¿Por qué? Pues sí. A ver, una la conocemos hace rato. La otra va a salir en los tiempos que sabemos que tenía que salir. Claro. Y lo tercero, rechazo. Hay una reforma constitucional express y se hace así. ¿Cómo estaríamos? Mientras más opciones, más libertades, ¿no? Bueno, lo mencionaba Bastián, hubo una opción, ¿no? Por lo menos un intento, más bien, de plantear esa como alternativa. Que se quedara en la propuesta del Consejo de Expertos. Pero son los mismos parlamentarios. ¿Qué les parece? Bueno, dejamos la idea planteada. No sé si algún político, alguien, habrá mayorías para una cosa así. Porque, a ver, el que quiere rechazar todo, lo puede rechazar.
Que tenga esa opción, obviamente, la opción rechazo siempre tiene que existir. Y están las otras dos. O sea, al final va a haber dos textos constitucionales dando vuelta. ¿Puede ser? No sé. Dejémoslo ahí. Bastián. Sí, podríamos incluso preguntar durante el día a ver qué tanta recepción hay al interior de los partidos. Gracias, Bastián. Que esté